hicieras bien las cosas, no tendría que pegarte. ¿A dónde crees que vas? ¿Y quién te va a querer así como estás? No, claro que no va a pedir ayuda. Ya sabes que no te va a denunciar. Por supuesto que le vas a destrozar la vida. ¡Hombre! ¿De verdad crees que esto te hace más hombre? Yo no. ¿Querés violentar a las mujeres? Fíjate que no tenés lugar en esta sociedad. Tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Asociación de Mujeres Construyendo Hidalgo. Club Pachuca. Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. ¿Qué tal? Este es su programa Diálogos Jurídicos para Arco TV y en esta ocasión vamos a platicar con la licenciada Lisbeth Robles Gutiérrez. Ella recientemente, abogada postulante, promovió un juicio de amparo que a mi punto de vista, y considero que a punto de vista de muchos abogados y de la ciudadanía, es un acto inédito, y vamos a platicar sobre este hecho que va a marcar una pauta en los quehaceres del gobierno y en los quehaceres incluso de la sociedad. Bienvenida, licenciada, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, licenciado, gracias por la oportunidad que me brindan para estar en este espacio. Bueno, el caso aquí es que se trata de platicar primeramente en lo eminentemente jurídico. ¿Qué juicio de amparo promoviste, en contra de qué y cuál fue el acto reclamado? Gracias. Bueno, nosotros promovimos un juicio de amparo indirecto, precisamente correspondió por turno al juzgado tercero de distrito aquí en el estado de Hidalgo. Nosotros promovimos el juicio de amparo inicialmente en contra de los procedimientos de otorgamiento de patentes que otorgó el gobernador saliente en ese entonces, el licenciado Francisco Olvera Ruiz, precisamente porque nos enteramos vía periódicos, vía medios de circulación, que habían otorgado estas patentes, y nosotros a partir de entonces investigamos porque se hacía evidente algunas irregularidades cuando en el gremio de los abogados y las abogadas no nos habíamos enterado de que hubiese habido convocatoria para examen de selección para otorgamiento de patentes. En ese caso nosotros decidimos interponer el juicio de amparo en contra de estos procedimientos que se emitieron con el objeto de invalidar todo el procedimiento de asignación de patentes, a efecto de dejar sin efecto en la patente que se le otorgó a 16 notarios titulares al final del sexenio anterior. Ok, a ver, para esta asignación de patentes se debió haber realizado una convocatoria. Esta convocatoria debe de reunir ciertos requisitos. Así es. ¿Cuáles son esos requisitos? De hecho, inicialmente, previo a la convocatoria debe haber una resolución administrativa, porque es facultad del Poder Ejecutivo emitir esa resolución cuando considere que es necesario implementar nuevas notarías porque la función notarial así lo requiere. Es decir, el crecimiento de la población y de acuerdo a la zona geográfica son insuficientes las notarías. Pero hay algo curioso, ¿no? O sea, aquí hay un requisito que marca la ley, que es cuando se requiera, pero lo curioso es que se viene requiriendo cada fin de sexenio. Sí, es una práctica, la verdad, muy reiterativa, es sistemática cada fin de sexenio. Bueno, esta resolución es un requisito sine qua non para que con ella se pueda convocar ahora sí a las y los abogados que reúnen requisitos correspondientes para someterse a un examen de selección. Aquí la cuestión es que la convocatoria que marca la ley del notariado debe reunir ciertos requisitos. Primero, la resolución administrativa que te he mencionado. Después, la convocatoria. Esta convocatoria debe emitirse en el periódico oficial y en un diario de mayor circulación del Estado. Y para eso convocarán a las y los abogados que reúnan los requisitos legales exigidos para que ingresen una solicitud, la cual debe ser calificada
si reúnen los requisitos, se someterán a un examen de selección. Ese examen de selección también tiene unas fases, una fase teórica práctica, para efecto de determinar quiénes son los profesionistas con mayor capacidad, aptitud y que reúnen los requisitos para poder acceder a esta función pública. O sea que podemos acceder tú, yo, el licenciado López, el licenciado Pérez, simple y sencillamente reuniendo los requisitos que establece esa convocatoria, y también los funcionarios públicos. Claro, cualquier abogado o abogada que reúna los requisitos legales exigidos para el ejercicio de la función notarial, tenemos la posibilidad de someternos a ese examen de selección. Claro, para poder hacerlo debemos estar enterados de que hay un examen exactamente de selección. Aquí el problema que nosotros manejamos y que observamos de manera directa es que la convocatoria no se publicó tal como la ley lo exige. La convocatoria, entramos en materia, la convocatoria debe de haberse publicado en el periódico oficial. Para el efecto, la ley del periódico oficial determina que las publicaciones se harán en los diarios de circulación ordinaria y permite al periódico oficial hacer publicaciones en un alcance o en un bis. Pero esos alcances son cuando existe una urgencia para emitir este tipo de publicación. Y obviamente tiene que circular el periódico, si no, no tendría efecto alguno que se emitiera única y exclusivamente. Sí, la ciudadanía no lo sabría. No lo sabría. Entonces, esa convocatoria precisamente otorga la publicidad para que todas y todos nos enteremos del contenido de la misma, que debiera ser llamar a todos los profesionistas y las profesionistas en derecho que reúnan los requisitos para someterse, si así lo consideran, a el examen de oposición, ingresando una solicitud acreditando que tienen los requisitos y esperando que la solicitud sea aceptada al estudiar estos requisitos y someterse al examen de oposición con cualquiera de los otros sustentantes. Okay. Aquí el problema es que no se convocó con las formalidades que la ley exige. ¿Aquí cómo se hizo? O sea, ¿qué secretaría, qué dirección tiene que enviar la resolución sine qua non que mencionas al periódico oficial para que se haga la publicación? Mira, directamente es una facultad del Ejecutivo. Okay. El Ejecutivo es directamente el gobernador del Estado el que tiene que emitir esa resolución y puede delegar la función en la Dirección de Notarías o en la Secretaría de Gobierno. Determinar en mi nombre, haz la gestión correspondiente a la Dirección de Notarías a efecto de que se emita la convocatoria. No se atacó la temporalidad, en ese caso, esa resolución, si era necesario de acuerdo al número de población. Sí, ¿Sí claro. se atacó en ese sentido también? Sí, nosotros atacamos muchísimas irregularidades desde la resolución, pero nuestro principal argumento, el principal, fue la convocatoria que no reunía los requisitos legales exigidos. Ok, y uno de esos requisitos también debió haber sido que la resolución debería de estar bien fundamentada, bien requisitada. Claro, inclusive la resolución que te menciono, si no mal recuerdo, fue firmada por el secretario de Gobierno, no por el Salvador Elguero. Exacto. Bien, aquí hablando de la convocatoria debió de haberse publicado en el periódico oficial del Estado, pero debió de haber circulado y debió haber sido publicada en un número ordinario y sin embargo fue publicada en un alcance. Y la ley del periódico oficial establece que el alcance solo es permitido en casos de urgencia y no había ningún caso de urgencia. Nosotros esgrimimos en la demanda de amparo que existían aproximadamente 90 notarios en el Estado, entonces no había urgencia para que de inmediato se sometiera a un procedimiento rapidísimo porque la función notarial estaba cubierta con los notarios que a la fecha estaban actuando como tales. No había urgencia para una publicación de esa magnitud. Así es. Sabemos que urgencia de facto la tenía el señor gobernador para emitir este tipo de situaciones irregulares. Urgencia para beneficiar a ciertas personas, pero no una urgencia legal, no una urgencia justificada, una urgencia que de acuerdo a la ley pudiere adecuarse al fundamento normativo correspondiente. ¿Y esa difusión ordinaria cómo debe haber sido? ¿Se publica en tal fecha, posteriormente en qué fecha o en qué periódico se debió haber Primero, la publicación en el periódico oficial debió de haberse publicado electrónica y materialmente, es decir, con versiones impresas.
debieron de haber circulado, pero en diario ordinario. No fue así. E inclusive nosotros exhibimos un ejemplar del diario donde fue publicada la convocatoria y claramente dice que es un alcance. Nos vamos a la ley, no es un ordinario, es un alcance. Nos vamos a la ley y la ley dice solo los alcances cuando haya caso de urgencia. Tú lees la resolución y lees la convocatoria y en ningún momento el Ejecutivo dice publíquese urgentemente en un alcance si es necesario en el periódico oficial. Entonces lo publican en un alcance cuando tenían que haberse esperado a una publicación ordinaria y tenía que haber circulado físicamente, materialmente esta edición, lo que no aconteció. De hecho, aunque se hubiera ordenado que se publicara urgentemente, tampoco se hubiera reunido el requisito de esa situación, pero vamos a suponer que se ordenó en ese sentido. No tenía razón porque se preveía que al no haber urgencia se tenía que hacer de manera ordinaria. Más o menos, cuando la licenciada Lisbeth Robles se entera de esta situación, ¿en qué temporalidad y en qué etapa ya se habían asignado, apenas acababa de salir la convocatoria? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se entera? No, nosotros nos enteramos precisamente por una nota periodística en donde hubo alguien que mencionó y el gobernador hizo un pronunciamiento. El gobernador hizo un pronunciamiento público con relación a que él intervendría o sería válida su intervención o acataría las disposiciones de las autoridades en materia de este problema que surgió. Yo no estaba enterada de que había asignaciones de notarios. Entonces, a raíz de eso, nosotros investigamos y dije, bueno, el gobernador está diciendo que es irregular, investigamos y es a partir de que yo me entero precisamente de estas cuestiones al investigar y nos percatamos de todas estas irregularidades. Acudimos en tiempo ante el juez federal. Entonces, obviamente son muchísimas irregularidades. ¿A dónde voy? Porque hay una temporalidad para presentar demandas de amparo. En este caso, ¿cuál fue la temporalidad? Claro, nosotros contamos nuestros 15 días, que por regla general en este tipo de situaciones aplica como término para presentar la demanda de amparo, contados a partir de que tuvimos conocimiento de los actos reclamados. Y esos actos reclamados fueron de nuestro conocimiento a través de una nota periodística, misma que exhibimos con nuestra demanda de amparo. Entonces, aplica ahí, a partir de la contabilidad de los 15 días, el juez de distrito inclusive hace énfasis en esa connotación, porque algunos terceros interesados hicieron valer una causal de improcedencia. Por precisamente de la demanda extemporánea. Exacto, ellos aludían que nuestra demanda de amparo era extemporánea, que porque debimos de haber promovido, uno, a la fecha de la convocatoria, contar 15 días. O bien a la fecha de otorgamiento de patentes contar 15 días, cuando precisamente lo que estamos alegando y de lo que nos estamos doliendo es exactamente que no hubo esa convocatoria con publicidad adecuada como la ley del notariado lo indica. Y eso ahorita hemos hablado únicamente de la publicación del periódico oficial. Falta la otra publicación. De los periódicos de mayor circulación. Del periódico de mayor circulación. En los expedientes que exhiben las autoridades responsables al momento de rendir su informe con justificación y después de varios requerimientos que nosotros hacemos, porque no los exhibieron desde el momento en que fueron requeridos, presentan unos expedientes de todos los procedimientos a cada uno de estos 16 notarios. Y resulta que ahí nos percatamos que en esos expedientes personales viene glosada una convocatoria de fecha 3 de julio del 2016, publicada en un periódico denominado Crónica, el Crónica. Esa convocatoria que está glosada en el expediente de los notarios es de fecha 3 de julio. Sin embargo, la que se publicó ante el periódico oficial es de 4 de julio, quiere decir que es otra, no es la misma convocatoria. Sin embargo, en los informes, inclusive la resolución así lo menciona, algunas autoridades responsables aluden, la convocatoria se publicó en el 1+1, pero el 1+1 no tiene una circulación con los requisitos que exige la ley, ni es la de mayor circulación o de los de mayor circulación en todo el estado. Tampoco se cumple el requisito. Ni está en todo el estado. Ni está en todo el estado, solamente circula regionalmente aquí en Pachuca. Entonces tampoco se cumple el requisito. Y yo hago esta connotación, el juez de distrito hace exactamente este estudio
y dice, para empezar, el primero de los de los conceptos de violación, que es combatir precisamente la convocatoria, es fundado. ¿Por qué? Porque no se publicó en un periódico ordinario oficial del Estado. Se publicó en un periódico denominado de los alcances, del periódico oficial, cuando no había urgencia. No había urgencia, no estaba justificada la urgencia porque la convocatoria no lo refiere, ni la resolución que ordena publicar la convocatoria refiere esa urgencia, ni había urgencia porque nosotros hicimos mención que la fe notarial estaba cubierta con todos los notarios que estaban ejerciendo en el Estado y que no se iba a quedar en estado de indefensión ningún ciudadano porque no hubiera notarios. Los notarios estaban en sus funciones normales, así que bien podían haber soportado el plazo para la convocatoria y todo el examen de selección sin urgencia. Entonces no estaba justificado. Y la otra publicación también es irregular. El periódico 1+1 no es de los de mayor circulación del Estado. En consecuencia, no está satisfecho el requisito de procedibilidad para poder concluir con un procedimiento administrativo de asignación de notarías cuando el requisito sine qua non no se había cumplido. Okay. En ese entendido yo me voy al supuesto de que al alegar algunas autoridades se señalaron como responsables, que señalaste como responsables en ese amparo, aludieron la extemporaneidad de la presentación de la demanda. Hasta ahí pudo haberles asistido el derecho, aun cuando siendo autoridades responsables obviamente tuvieron que ejecutar un acto para este efecto de que se publicara y se generara esta convocatoria. Vamos a ir a un corte comercial, licenciada, pero regresando, ¿nos podrías platicar por qué la mayoría de los beneficiados fueron servidores públicos y hasta donde yo sé no hubo ningún particular? O sea, quiere decir que no se dio el conocimiento ni de la resolución ni de la convocatoria. Vamos a un corte y nos podrías platicar. Nosotros regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Qué tal? Regresamos, estamos platicando con la licenciada Lisbeth Robles Gutiérrez. Ella, como ciudadana, como abogada, presentó una demanda de amparo en contra de la convocatoria. Me imagino que en tu amparo se contuvieron varios aspectos para atacar el acto reclamado o varios actos reclamados. Estamos platicando sobre la resolución que debe de emitir, en este caso el gobernador, que para este efecto del sexenio anterior, Salvador Elguero, el anterior exsecretario de Gobernación, fue quien la emitió y se le dio curso para la publicación en el periódico oficial del Estado, en los términos ilegales que ya nos ha platicado la licenciada, pero además para efectos de que pues quede un poquito más claro cómo realmente estas convocatorias pretenden beneficiar a cierto grupo, desafortunadamente también exfuncionarios salientes. ¿Por qué nada más se enteraron ellos? Porque creemos, obviamente, que fue un procedimiento que fue obviamente amañado, fue viciado. Aquí hay una situación muy irregular. Hubo, fíjate, 16 patentes de notario. En el procedimiento administrativo que nosotros combatimos, a través del cual se asignaron estas 16 notarías,
Casualmente se convocaron 16 notarías. Casualmente los 16 disque solicitantes de este procedimiento fueron los mismos 16 que aprobaron el examen y los mismos 16 a los que se le asignó notaría. Es decir, la convocatoria no fue publicada para que todos y todas las abogadas y los abogados nos enteráramos de esa convocatoria. Quiere decir pues que nada más estos 16 se enteraron de una manera distinta o diversa, ¿de acuerdo? Entonces, sale una convocatoria para 16 notarías, se someten supuestamente 16 sustentantes, casualmente 16 pasan el examen y casualmente los mismos 16 se asignan o resultan triunfadores en este proceso de selección y los 16 tienen notarías. Entonces digo, es como que muy irregular, ¿no? Independientemente de ello, esto nos hace presumir, como lo hemos visto reiteradamente, que es una práctica sistemática, de como tú mencionabas, cada fin de sexenio o cada temporada X, pues es como un no sé, un quehacer común de las administraciones otorgarles salientes beneficio a los propios funcionarios. Exacto. Para que no se queden sin trabajo y no busquen una manera más ordinaria de conseguir un sustento. O sea, quieren seguir sosteniendo privilegios, entiendo yo, no se ofendan, pero así es. Ahora, esos 16 sustentantes, esos 16 notarios, se ostentaron como tal, es más, llegaron, pusieron sus oficinas, metieron sus muebles, sus computadoras, sus libros, todo. ¿Qué va a pasar con esos actos? Sí. ¿Qué está pasando con esos actos? Antes de esto, licencia, si me permites acotar, aparte de ese comentario que hacías, no nada más es eso, sino que muchos estaban en funciones cuando les asignaron la notaría. Todavía no funciona. O sea, no es posible, es imposible legalmente, es antijurídico que una persona que esté en el ejercicio de un cargo tenga la patente de notario, cuando la ley lo prohíbe. ¿Me explico? Entonces, totalmente de acuerdo. En este sentido, vamos a permitirnos expresar un poquito antes para después la pregunta. Y es bien importante porque si hacemos un poquito memoria, uno de los beneficiados o uno de los aprobados, sustentantes, era el anterior director jurídico de gobierno. De la dirección jurídica de gobierno depende la dirección de archivo de notarías. Sí, hay un conflicto de interés que también nosotros manejamos como concepto de violación. Ok, entonces, independientemente de que la convocatoria estuvo mal, desde la resolución que debe de emitir el gobernador, la convocatoria obviamente no reúne los requisitos, está mal, la circulación que se le debe de dar para la difusión de esa convocatoria también no estuvo como se debe de hacer. Considero que a mi punto de vista fue el acto reclamado que tuvo sustento para el beneficio del amparo, de la concesión. Lo que pasa es que con el primer acto reclamado se evidenció la ilicitud de la ilicitud de la publicación de la convocatoria y por ende todo el procedimiento que es consecuencia directa e inminente de esta publicación pues es inválido. Entonces ya no hubo necesidad de entrar a todos y cada uno de los conceptos de violación que nosotros esgrimimos, porque fueron muchísimos, te digo, no fue una sola irregularidad. La convocatoria fue obviamente tajante, o sea, ni siquiera se publicó como la ley lo ordenaba. Entonces, de ahí fue que, pues ni tú, ni yo, ni nadie se enteró de esa convocatoria, más que los 16 supuestos sustentantes que se sometieron a ese supuesto escrutinio y que ingresaron 16 solicitudes para las 16 notarías convocadas y que hubo 16 exámenes y que fueron 16 aprobados y las 16 patentes. Eso, súmale que hubo supuestos 16 exámenes de oposición teóricos y prácticos que se hicieron en un solo día y que sumando, nosotros hicimos una cuenta en el amparo, sumando las horas, los minutos, los segundos, no les hubiera alcanzado ese día para haber hecho el examen todos en los términos legales. Entonces, por ello es que nosotros nos atrevimos a decir que fue un procedimiento simulado, ¿de acuerdo? Es mucha coincidencia, los que estamos mencionando,
que 16 notarías, 16 sustentantes nada más, y por qué no fueron 14, 15, 20, 30, 500, o sea, 16 sustentantes son los únicos para 16 notarías, era como anillo al dedo, ¿me explico? Entonces, es simulado y a modo, ¿no? Sí, claro, O sea, es ad hoc, no hay más. Yo te preguntaba la anterior licenciada en el sentido de que qué va a pasar con los actos que vinieron realizando estas notarías, porque en el amparo se solicitó la suspensión provisional del acto, la suspensión se concedió, no se concedió, ¿por qué no se concedió? No se concedió la suspensión porque precisamente ya estaban en ejercicio de sus funciones cuando nosotros nos amparamos. Era ya un acto ejecutivo. Era ya un acto que estaban, exacto, prácticamente estaban en funciones. Aquí es importante hacer una connotación. Yo inclusive solicité la suspensión manifestando que por una cuestión de interés público, si bien es cierto que la función notarial obviamente reviste esta característica, causaba mayor gravedad, mayor perjuicio a la sociedad, el que pusiéramos en riesgo los actos jurídicos en los cuales los notarios en ejercicio de esa patente irregular estuvieran ejerciendo la función notarial. Entonces nosotros le dijimos al juez de distrito, te pedimos que hagas una ponderación de la gravedad en el caso concreto. ¿Qué es peor? Retirar a 16 notarios provisionalmente del ejercicio de su función notarial cuando hay otros notarios en el estado que tienen el ejercicio desde hace varios años y que están trabajando adecuadamente la función notarial. La ciudadanía no queda desprotegida, ahí están los notarios para esa función notarial. Causamos mayor perjuicio si es que continúan en su función, pero la resolución nos fue negada, la petición nos fue negada, no se nos concedió la suspensión y nosotros respetamos el criterio del juez de distrito. Está bien, pero ya con la obtención de la concesión del amparo, pues uno ya empieza a esgrimir algunas cuestiones y el daño es irreparable en caso. Bueno, comento al respecto. Inclusive ese fue un aspecto por lo que algunos terceros interesados de los 16 notarios decían que se causaba un perjuicio y que se tenía que sobreseer el amparo. Digo, qué chistosos, ¿verdad? O sea, al revés, ¿no? Como que lo cambiaron. Exacto, qué chistositos dijeron los notarios, con todo respeto. No nos pueden quitar el fiat porque ya actuamos y entonces le vamos a causar perjuicio a las personas a las que ya les dimos la función notarial. No nos puedes negar esa función pública porque nos haríamos daño. Entonces, bueno, así lo invocaron. El juez de distrito entra de manera muy puntual, una resolución pulcra, muy bonita, de verdad mi reconocimiento al juez tercero de distrito. El juez tercero de distrito dice, no, esa no es una causa para sobreseer. ¿Por qué? Porque la concesión del amparo no tiene por efecto invalidar ninguno de esos actos. Es más, nosotros ni siquiera lo propusimos, no pasó ni por mi mente aquí. ¿Me explico? O sea, no era mi afán invocar la nulidad de esos actos, no. Simple y sencillamente el procedimiento administrativo que culminó con la asignación de notarías o la asignación de la patente. Iniciado obviamente por estas irregularidades que ya ¿Esa asignación o es concesión? Es una asignación, se le determina se le asigna una notaría a cierta persona o a ciertas personas que culminaron con el procedimiento administrativo correspondiente. En consecuencia, el juez de distrito dice, no es motivo de estudio en esta ejecutoria el entrar al estudio de estos actos en los cuales los notarios intervinieron. No me corresponde, no es motivo de la situación de este amparo, no es motivo de estudio de esta controversia constitucional y nosotros obviamente tampoco lo planteamos. Entonces, para tranquilidad, el juez hace esa anotación. Inclusive el juez de distrito dice, si hubiese alguna causa de nulidad, tendría en todo caso que plantearse ante jueces del fuero común y cuando existan condiciones para ello. E inclusive ahí hace un estudio que yo lo considero como un estudio por analogía de la revocación de la patente. ¿Qué dice el juez de distrito? ¿Qué pasa cuando un notario fue asignado como notario, ejerció la función notarial durante cierto tiempo y después viene una causa por la cual se le revoca la notaría? A partir de que se le revoca, ya no tiene la función notarial, pero los actos con los que él actuó como notario
quedan incólumes. Es que Entonces, te esa planteo misma esto situación se da. porque sí hay una preocupación social, ¿eh? Por ahí debe de haber, hay gente que ya está nerviosa por esas situaciones, porque a fin de cuentas pues ellos obtuvieron un documento con un número de escritura, con un número de volumen, una fecha, un sello, un folio, todo lo tuvieron, y no es responsabilidad del particular el acto que haya realizado el notario. Ahora, es muy amplio el tema, licenciada, pero muy amplio, nada más que nos vamos a ir como que adelantando un poquito. Se revoca, no se concedió ni suspensión provisional ni suspensión definitiva, porque el juez consideró que, que no se reunían los requisitos que la ley determina para que un acto pueda ser suspendido. Claro, ya estaban en el Eso no proceso. quiere decir que es un acto ya ejecutado, no quiere decir que el amparo no se siguiera, se siguió. Claro. Toda la documentación de las... ¿Cuántas autoridades responsables fueron? Muchísimas. Todas. Muchísimas, todas. Imagínate, Sí. el gobernador, el secretario de gobierno, el director del periódico oficial, dirección de notarías, colegio de notarios, Coordinación jurídica. coordinación general jurídica, los registradores públicos que tuvieron que inscribir las patentes, que tuvieron que inscribir el otorgamiento de estas FIAT para los notarios a los cuales se les asignó en este procedimiento irregular. En ese informe que ellos rinden, en su informe previo y posterior justificado, ¿sí se anexó toda la documentación requerida? No, inicialmente no. Nosotros tuvimos que hacer insistencia para que requiriera el juez de distrito la documentación a las autoridades a cada una de responsables. las autoridades. Después, obviamente, después de los requerimientos, exhibieron los cuadernos correspondientes. De ahí fue cuando, al enterarnos, al presentar los 16 cuadernos de estos expedientes, de estas 16 asignaciones de notario, Se tuvo que fue hacer. cuando tuve conocimiento de los actos que estaban inmersos en el expediente. A partir de ahí presenté yo mi ampliación de demanda, la primera, porque tuvimos 2 ampliaciones de demanda, porque nada más mandaron 16 y luego mandaron otros, porque también hubo otros actos reclamados. Pero bueno, a partir de estas 16 carpetas o expedientes, tenemos conocimiento de todo el procedimiento y ampliamos, y es en donde nos damos cuenta de esta publicación en el periódico Disque de Mayor Circulación, que era una de fecha distinta de aquella publicación del día 4 de julio. Así es. Esto es bien importante señalarlo, porque se preguntarán, bueno, ¿y cómo la licenciada supo todo lo que pasó? Y argumentó y señaló cada uno de los documentos. La ley de amparo permite reservarse el derecho de ampliar en cuanto se tenga el informe de las autoridades, sobre todo el informe justificado, porque el informe previo, pues, si es cierto o no es cierto, el informe justificado para poder hacer una ampliación. Licenciada, vamos nuevamente a un corte comercial. Regresando, vamos a platicar respecto de que en esta concesión de amparo se vienen manejando ya algunas cuestiones pues no jurídicas, que sí me gustaría comentártelas y que nos platicara respecto de ello. Regresamos en un momento, no le cambie, continuamos. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Soy el licenciado Enrique Baños Gómez. Represento un despacho jurídico establecido en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, con una trayectoria amplia de varias decenas de años. Tenemos la experiencia que nos ha dado la universidad y el haber trabajado dentro de los juzgados, y hoy estamos en este despacho analizando cada uno de los problemas que nos llegan, resolviendo cada uno de los conflictos, dándole continuidad a los juicios, y estamos con toda la capacidad para servirles. Esperamos pronto su visita. En el despacho jurídico Baños y Asociados contamos con las materias civil, penal, mercantil, derecho de amparo, derecho de la seguridad social, derecho laboral, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho fiscal. Además, les ofrecemos consultoría jurídica, asesoría jurídica, recuperación de cartera vencida, asesoría a consejeros independientes. Tenemos cobertura en toda la República. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva,
moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llégate a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Qué tal? Continuamos. Estamos platicando con la licenciada Lisbeth Robles Gutiérrez. Nos está platicando todo este esquema, todo este desquebrantamiento que se hizo con esta asignación de patentes para notarios en el estado de Hidalgo por asignación en el anterior gobierno del licenciado Francisco Olvera Ruiz. Una vez que se obtiene, licenciada, todo el beneficio de la concesión del amparo respecto de la demanda, de la ampliación de la demanda, de los conceptos de violación, que no a todos entró el estudio, me imagino que al concederse uno de los primeros, o el primer concepto de violación, el juez consideró ocioso entrar al estudio de los demás, porque era suficiente como para poder determinar que se debería de revocar esta concesión de asignación a notarías, de patentes, perdón. ¿Qué efectos tiene esta sentencia? ¿Inmediatos? ¿Qué va a pasar? ¿Hay algún recurso? ¿Se puede impugnar? ¿No se puede impugnar? ¿Qué va a pasar? Bueno, esta resolución, como lo mencionamos, el amparo es vía indirecta. Admite otra instancia, que es el recurso de revisión ante el tribunal colegiado competente. En consecuencia, todavía está sujeta a una revisión si es que, siento que es lo más seguro, si es que se interpone este recurso un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, sin perjuicio de ello, la trascendencia de la resolución es de vital importancia porque el juez de distrito entró al fondo de los conceptos de violación, es decir, entró al fondo de todas aquellas irregularidades que fueron, digamos, cometidas en la supuesta publicación de las convocatorias que hablábamos. ¿Fue lisa y llana? Sí. ¿O la dejó a jurisdicción? No. La concesión del amparo es ampara y protege. Exactamente, liso y llano. Ampara y protege, y esto significa que ante las irregularidades de la convocatoria queda obviamente sin efecto esta convocatoria de 4 de julio de 2016, por virtud de la cual supuestamente se había emitido esta convocatoria para someter a concurso de oposición 16 notarías en el estado de Hidalgo. Como consecuencia lógica e inmediata de esta declaración de invalidez de la convocatoria, todo el procedimiento que se sustentó en ella queda sin efecto, hasta la emisión de las 16 patentes de notarios. Quiere decir que los notarios no tienen patente, insisto, aclaro. Esto es una vez que causa ejecutoria. La resolución así lo declara, pero tenemos que hacer mención de que está sujeta a revisión, pero ello no quiere decir que no se le dé la importancia que conlleva al estudio y trascendencia de esta resolución por haber entrado al fondo de estas irregularidades. Licenciada, lo que yo antes de salir al último corte comercial te comentaba, que hay cuestiones jurídicas pues bien claras, o sea, es de derecho que ya está revocado. De hecho, los notarios deberían de seguir ejerciendo de derecho. De derecho todavía tienen algún recurso. De hecho, claro, jurídicamente tienen un recurso de revisión, es decir, estaría subyúdice en su caso de que lo admitan y que sea propuesto en tiempo al resultado de la revisión. No obstante, yo hice una acotación, hice un comentario el día de ayer previamente a esta entrevista que tenemos el día de hoy con ustedes. Yo hice mención que por ética, por congruencia y por el análisis de esta resolución, los notarios ya no debieran
ejercer el cargo, la función notarial, porque no es un cargo, es una función pública. ¿Por qué por ética? ¿Por qué por congruencia? La función notarial es para dar certeza jurídica a las personas que están interviniendo en algún acto y que con la fe notarial se le da esa certeza, esa formalidad. ¿Qué formalidad, qué certeza tendrían si hoy, que ya saben, o a partir de la fecha en que fueron notificados del resultado de este fallo, continúan en el ejercicio? Éticamente, moralmente, ya no están ejerciendo la función notarial como debiera ser. Desde mi punto de vista, creo que ya no deben, pero ética, moral y por congruencia. Jurídicamente, tal vez dirán, me espero a que causa ejecutoria, pero ya es evidente, la autoridad de distrito hizo el estudio de las irregularidades mismas que todos pueden constatar hoy en día. ¿Por qué? Porque la versión pública de la resolución ya está circulando en internet. Esa versión pública ustedes pueden analizarla, pueden estudiarla, son escrupulosos los puntos. Entonces, ¿qué certeza jurídica va a tener un notario para ejercer esa función y qué certeza jurídica va a entregar y a otorgar a la sociedad cuando sabe que está subyúdice o que puede estar subyúdice, pero que ya se hizo evidente esas irregularidades por virtud de las cuales fue emitido su fiat, emitida su patente? Es una cuestión de ética, creo yo, que debe ser sometida a consideración. Y tomo aquí algunas palabras que se han hecho mención por autoridades en el aspecto público e inclusive por el señor gobernador, que vamos a respetar las resoluciones, ¿no?, del juzgado de distrito en materia de las impugnaciones a este tipo de procedimientos administrativos. Sabemos que jurídicamente aún está transcurriendo el plazo para que puedan otorgar o para que puedan promover el recurso de revisión, pero moralmente, éticamente, sería congruente que los 16 notarios sigan en funciones. No lo es. O sea, no lo es. Por eso, de ahí la pregunta, porque si bien es cierto, habíamos venido comentando que dentro de la resolución de la negativa de la suspensión, son actos irreparables. En este caso, pues ahora que ya saben que está revocada su patente, pues consideraría yo que existe como que cierta mala fe en ellos. Lo que digo yo. No sé. Lo que digo yo. Porque de hecho, ya no lo deben de estar haciendo. De derecho, pues ustedes tienen el recurso. Tienen el recurso. No hay ningún problema. Hay otra situación, considero yo, un poco más delicada. Que si esto ya lo saben las autoridades correspondientes del gobierno del estado, el gobernador, el secretario de Gobernación, el actual coordinador jurídico, considero que deben de tomar cartas en el asunto al respecto, y este logro respecto de este amparo es algo inédito, pero lo hizo un particular. No lo promovió ninguna instancia, no lo instó ninguna dependencia gubernamental. Se quedaron callados, no hicieron nada. Se tuvo que hacer a través de un particular para que se revocaran estas patentes. Estoy de acuerdo, o sea, de hecho esto no ha pasado en este sexenio, pasó en el anterior, y en el anterior se dan como si fueran misceláneas o permisos para tiendas. El caso aquí es que hay una regulación, y una regulación muy especial. Este logro no fue del gobierno del estado, ni del gobierno federal, ni del municipal. Este logro fue de un particular, y que este logro que se obtiene no es para dañar a nadie ni para quitarle el trabajo a nadie, es para que se regularicen las cosas de manera jurídica y conforme a la ley, porque como ciudadanos nos vemos afectados por tantas incongruencias de las propias autoridades. Es ahorita donde las autoridades deberían de empezar a tomar cartas en el asunto, porque no nada más está afectando
la labor que vienen haciendo los notarios, estos 16 notarios, estas 16 asignaciones, sino los actos que están realizando a terceros, que tampoco van a saber. Hay cuestiones jurídicas que se pueden rescatar en cuanto a sus actuaciones, pero sí es importante sacar a colación que las autoridades ahorita deben de estar pensando bien qué es lo que van a hacer, porque no nada más es impugnar por impugnarlo. Si ya hay una resolución, hay un razonamiento y una fundamentación para revocar una asignación de patente, es muy delicado. Licenciada, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Van a interponer el recurso de revocación. ¿Lo tendrían que hacer todas las autoridades? No, básicamente el recurso de revocación lo van a interponer los terceros interesados. ¿Que vienen siendo? Los 16 notarios que están afectados con la anulación o la invalidez de todo el procedimiento de asignación de notarías. En este caso, con esta revocación más o menos en el entendido de que son 16 recursos, más o menos ¿cuánto tiempo tardaría? Muchísimo. Mira, a manera de ejemplo te voy a comentar que tu servidora es apoderada de otra quejosa en otro procedimiento similar a este y que ahorita lo tenemos en revisión y ya lleva meses en revisión. Tengo entendido que hay otros 2 amparos también en revisión. En general, ahorita hay 4 amparos por esta misma temática. Los otros 3 fueron sobreseídos. Quiere decir que no entró el juez de distrito o los distintos jueces de distrito al fondo de la controversia o al fondo del asunto, digamos, en este caso, sino que al primero que entran aquí al fondo del asunto es en el amparo que tu servidora promueve, porque el juez de distrito analizó todas las causales de improcedencia y estas fueron desechadas. Entonces no hubo ninguna causal por virtud de la cual pudieran sobreseerme el asunto. Entonces entró al fondo de la demanda de garantías o de la demanda de derechos, perdón. Quiere decir que los otros 3 amparos también están sujetos a revisión. Estos 3 fueron sobreseídos. Significa que los otros 3 quejosos todavía tienen oportunidad procesal de obtener una sentencia o una resolución en segunda instancia, es decir, a través de exactamente del recurso de revisión, que entren al fondo y poder tener, ¿por qué no?, el mismo resultado que tuvo servidora en primera instancia. Aquí a la inversa, yo obtengo una resolución favorable y los terceros interesados son quienes seguramente acudirán a la revisión. Entonces está sub judice, pero también están sub judice las otras tres resoluciones de distintos jueces de distrito, por virtud de las cuales fueron sobreseídos otros 3 juicios de amparo. Quiere decir que hasta donde yo he tenido conocimiento fueron muchos, creo que fueron 8 o 7 juicios de amparo. Al final no sé si se desistieron o qué pasó, pero desconozco, pero yo por los medios me enteré por notas periodísticas que hay otros 2 en revisión, que es el de Julio Gálvez y el de Patricia García Prado, y el de Irma Ramírez Flores también está en revisión. Quiere decir que estos 3 todavía tienen oportunidad de ser modificadas en primera instancia para que las autoridades de segunda instancia pudieran conceder el amparo. Entonces es algo muy importante porque este amparo puede sentar ese precedente que puede impactar en los otros 3 amparos. Esto es precisamente lo que quiero preguntar. Marca un antecedente muy fuerte a nivel estatal e incluso a nivel nacional. Sí, son muy pocos estados en los que se han impugnado estos procedimientos. Tengo conocimiento que en Veracruz y en el Estado de México también fueron impugnados y creo que sí hay algunas resoluciones favorables al respecto. Sin embargo, aquí es muy importante porque esta ha sido una práctica reiterada en Hidalgo, pero que ahora se dio, creo que de una manera abusiva. 16 notarías nuevas con procedimientos irregulares. Entonces creo que sí va a sentar un precedente. Independientemente de ello, yo insisto en el aspecto ético, en el aspecto moral, en el aspecto de congruencia. O sea, si es un notario es para dar certeza jurídica. Los notarios saben que el procedimiento de otorgamiento de sus patentes es irregular. Entonces, ¿qué certeza jurídica van a brindar a la sociedad si saben si saben cómo fue
el procedimiento por virtud del cual ellos obtuvieron esta notaría. Entonces, creo que hemos vivido en un Estado de Derecho demasiado pisoteado, demasiado manipulado, en un Estado de Derecho que es pisoteado por las autoridades, no por todas, por algunas, cuando quieren y como quieren. Entonces, creo que es una oportunidad para decir, basta de abusos. O sea, dejen que todos y todas las abogadas que reúnan los requisitos tengan oportunidad de someterse a un examen de oposición. ¿Quién va a ganar? La sociedad. La sociedad. ¿Por qué? Porque entonces verdaderamente quienes tengan las aptitudes para ejercer la función notarial son quienes van a estar al frente de una notaría. Sí, es lamentable si nos vamos a la práctica, como hay notarios que tenemos una escritura, un documento notariado y pensamos que como lo dio un notario, pues está bien hecho, pero si nos vamos a fondo, hay instrumentos notariales pues muy malos por esta situación, porque se les beneficia por cuestiones políticas, las que ustedes quieran, y los resultados son desastrosos. Hay pérdidas patrimoniales muy fuertes por esta situación. Licenciada, para mí pues me da mucho gusto que nos hayas visitado, que se le dé difusión, que realmente se sepa por qué se revocaron estas FIAT, estas concesiones para obtener la patente, porque realmente no me gustaría a mí en lo particular, como ciudadano, como abogado, que se interpretara que esto es un logro gubernamental o de algún servidor público. A mí en lo particular y como abogado me enaltece, me enorgullece que haya sido una abogada del propio Estado que se sintió afectada y que consideró que se estaban vulnerando las normas procesales, administrativas para la obtención de estas patentes, y que a fin de cuentas la autoridad federal pues, te da la razón. Así es. Y no fue por al azar, ni tampoco fue de suerte. Una batalla fuerte, jurídica muy, pues me imagino que ha de haber sido bastante pesado el obtener cada información de cada informe y eso transmitirlo, redactarlo en una nueva ampliación, pues eso conlleva un trabajo, un esfuerzo, y pues ojalá y sigamos teniendo abogados ciudadanos como la licenciada Lisbeth Robles, que si bien es cierto, me imagino que tú buscarás en algún momento, se preguntará a la ciudadanía algún beneficio o algo, lo hiciste por convicción. Creo que por convicción. El beneficio es el haber obtenido esta resolución favorable, el haber evidenciado estas irregularidades y que salgan a la luz pública. Tenemos que ir poniendo nosotros como abogados, un límite a tantos abusos que se han podido advertir en ciertos aspectos. En este caso, creo que es una satisfacción personal, pero lo estoy haciendo por convicción. Las personas que me conocen saben cómo es mi carácter, saben cuál es mi trayectoria, saben cómo me conduzco y no se les sorprenderá. De hecho, en muchos foros me han dicho que siempre estoy en contra de todo. No es que esté en contra de todo, sino que hay unas cuestiones que son muy evidentes y que podemos nosotros poner un alto como abogados, como abogadas. Entonces, esto también es un exhorto para el gremio, para las abogadas y los abogados, que ya no seamos abogados agachones, entre comillas. Sabemos argumentar, sabemos trabajar. Es una invitación para que de verdad nos fluya la sangre de abogados, nos fluya la sangre de abogadas. Éticamente podemos hacer muchas cosas. Si están en gremios, también los gremios de abogados que se apliquen, que realmente pugnen por un Estado de Derecho. Hay muchas violaciones a derechos humanos en la actualidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Permitimos todo. Nos hacemos los disimulados, somos apáticos y únicamente nos limitamos a una función social, pero sin involucrarnos y que no nos cause perjuicio. No queremos esforzarnos más allá. Entonces es una invitación para mi gremio también, porque las abogadas y los abogados tenemos una mala reputación ante la mayor parte de la sociedad. Creo que esto nos reivindica como gremio y yo les pido que hagamos un esfuerzo precisamente conjunto. ¿Por qué? Porque hay muchas irregularidades en muchos aspectos y en muchos ámbitos de gobierno, en muchos ámbitos, sobre todo violaciones a derechos humanos. Vayamos poniendo límites y vayamos nosotros ejerciendo esa función
también social que nos debemos nosotros como abogados, como abogadas para nuestra gente. Licenciada, me imagino que con esto la ciudadanía pues pretenderá conocer si tuviste alguna retribución. Considero yo que no se obtuvo ninguna retribución porque no, el amparo fue presentado por mi propio derecho. Inclusive yo conozco a la licenciada Irma Ramírez Flores, que es otra quejosa y que tenemos una relación de amistad. Me honro con su amistad. Yo soy su apoderada porque ella no puede estar conjuntamente aquí, pero tampoco ha habido una cuestión de remuneración. Somos abogadas y prácticamente lo estamos haciendo por convicción. Entonces no hay remuneración de por medio, nadie me tiene que pagar porque el amparo lo estoy promoviendo yo. Así que pues es con mi propio esfuerzo y con el... No, con esta resolución se le da una patente a la licenciada Lisbeth ni a nadie. O sea, esto fue un acto totalmente por convicción, sin ningún, considero yo, porque no veo de dónde puedas obtener algún beneficio. ¿Dónde te puede localizar el auditorio, la gente, licenciada? ¿Alguna red social? Gracias. Mira, por cuestiones de seguridad, hace aproximadamente 3 años cerré redes sociales. Tenía un Twitter en donde era muy aguerrida. Tenía Facebook, lo cerré. Yo soy una abogada que me dedico a mi trabajo. Y si la mayoría me conoce, pues perfil bajo, perfil medio, me dedico a mi trabajo. Soy académica universitaria también y me dedico a trabajar. Generalmente no interactúo más allá ya en este tipo de redes, pero saben, me pueden contactar las personas que tengan interés. Puedo dar mi correo electrónico. Por seguridad es todo con minúsculas, sin acentos, robles.consultorajurídica@gmail.com. Licenciada, ha sido un placer platicar contigo y conocer de este tema bien importante. Gracias. Te agradecemos mucho. Nosotros continuamos. Gracias. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.